Muy buenos días, bienvenidos a su programa Buenos Días con Dios, restaurando vidas en Cristo en su sección Buenos Días con Dios. Bendiciones para todos. Gracias por nuevamente ver nuestro programa. Qué bendición estar nuevamente con usted. Quiero llevarlo, por favor, al libro de Colosenses. El libro de Colosenses capítulo 1, versículo 3. Gracias por compartir el programa y gracias por sus comentarios. Siempre los vemos. Gracias por siempre ver el programa. Colosenses capítulo 1, verso 3. Siempre orando por vosotros, damos gracias a Dios, Padre de nuestro Señor Jesucristo, habiendo oído de vuestra fe en Cristo Jesús y del amor que tenéis a todos los santos, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjese qué bendición lo que dice acá en el verso 5 de Colosenses capítulo 1, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Fíjese cómo tenemos una esperanza guardada en el cielo. Muchas personas, cuando hablamos con ellos, los que no son creyentes, dudan de que haya un cielo, dudan incluso de todo el plan perfecto de Dios, y dudan, por supuesto, de que esté Satanás y de que haya un infierno. Cuando se menciona el lago de fuego y todo lo que el Señor tiene reservado según sea lo que nosotros escogemos, muchas personas hasta se ríen porque no creen que haya un cielo, no creen que Dios esté en el cielo. Fíjese, la palabra es tan clara en Colosenses capítulo 1, verso 5, y habla de una esperanza reservada o guardada para nosotros los creyentes, los que hemos decidido seguir a Jesucristo, los que hemos decidido estar de la mano con Él y ser obedientes al Señor, ser obedientes a escuchar a Él, porque fíjese que obediencia es realmente escuchar y hacer lo que el Señor quiere que nosotros hagamos, que nos dejemos llevar por su palabra, por sus consejos, por su sabiduría. Muy importante que nos dejemos llevar por su sabiduría espiritual, porque hay una sabiduría mundana, hay una sabiduría de ciencia, hay una sabiduría en el mundo que lo obtenemos por medio del estudio, que lo obtenemos por medio de ciencia, de cosas que aprendemos en la escuela o en diversos lugares, pero la sabiduría espiritual es la principal y es la que nosotros tenemos que estar buscando y recibiendo de parte del Señor, porque fíjese que tenemos nosotros una esperanza aguardada en los cielos y lo sabemos por medio de la palabra de verdad del Evangelio. Entonces, ¿por qué vamos a buscar nosotros por una sabiduría mundana, una sabiduría carnal, una sabiduría de hombre o una sabiduría que obtenemos por medio de la ciencia y de los estudios, si nosotros realmente no pertenecemos a este mundo? Hay un lugar reservado para nosotros en los cielos. Entonces, nosotros tenemos que buscar por la sabiduría del Dios que nosotros tenemos, porque nuestro anhelo, nuestra esperanza es un día estar allá arriba con el Señor. Entonces nosotros tenemos que estar aquí haciendo las cosas conforme la sabiduría y el conocimiento espiritual, a causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto y crece también en vosotros desde el día que oíste y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Fíjese que esa sabiduría, toda la verdad que ha llegado a nosotros, da fruto y hace cambios en nosotros y nos ayuda con otras personas. Pero fíjese, dice que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo. Realmente todo el mundo debería estar buscando de la sabiduría espiritual, debería estar buscando de la sabiduría del Señor, y
llenándonos del conocimiento del Señor, porque realmente todo el Evangelio ha sido tirado a todo el mundo, ha sido puesto para todo el mundo, y todo el mundo realmente, todas las personas acá sobre la tierra, de una forma u otra han escuchado de la sabiduría del Señor, del conocimiento del Señor, del buen plan perfecto de Dios, que ha llegado hasta vosotros, así como a todo el mundo, y lleva fruto, y crece también en vosotros desde el día que oísteis y conocisteis la gracia de Dios en verdad. Cuando realmente conocemos la gracia de Dios, cuando realmente decimos, yo quiero de esa gracia, yo quiero de ese conocimiento, yo quiero que haya un fruto en mí, que haya un cambio en mí, entonces nosotros vemos realmente ese cambio y buscamos de esa sabiduría espiritual, de ese conocimiento espiritual, del conocimiento de Jesucristo. Pero llega cuando nosotros realmente conocemos la verdad, cuando no hay solo un emocionalismo en nosotros, sino que decimos, yo quiero de eso, yo quiero más del Señor, yo quiero lo espiritual, yo quiero lo que Dios tiene para mí. Y dice en el verso 8, quien también nos ha declarado vuestro amor en el Espíritu, verso 9, por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros. Mire qué bendición. No cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad en toda sabiduría e inteligencia, pero escuche, espiritual. Es muy importante que nosotros nos demos cuenta que realmente la sabiduría la vamos a encontrar en el Señor. Realmente la sabiduría la vamos a encontrar en Jesucristo, la vamos a encontrar en la palabra de Dios. No la vamos a encontrar en el mundo, no la vamos a encontrar realmente en las escuelas. Es una sabiduría espiritual, es un conocimiento espiritual que nos va a transformar, que nos va a llenar, valga la redundancia, de esa sabiduría, y nos va a hacer diferente, nos va a hacer sabios, nos va a hacer que nos mostremos diferentes acá sobre la tierra y que seamos parecidos a Dios, que seamos como Dios, que seamos como Él, que pensemos como Él, que vivamos como Él, que analicemos las cosas como Él, que respondamos como Él. Por lo cual también nosotros, desde el día que lo oímos, no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos. Fíjese que tenemos que ser llenos, no tener un poquito realmente de la sabiduría de Dios, sino que las oraciones acá en el libro de Colosenses que Pablo habla, es una sabiduría que viene a llenar por completo en nosotros. Cuando nosotros buscamos por parte de la sabiduría de Dios, o por parte de la sabiduría que nos conviene tener o que nos conviene agarrar, o parte de la sabiduría que nos gusta, y desechamos una parte de la sabiduría del Señor, no estamos llenos, rebosando realmente de esa sabiduría espiritual y ese conocimiento espiritual que viene a ser un cambio, una revolución en nosotros. Y dice, por lo cual también nosotros desde el día que lo oímos no cesamos de orar por vosotros y de pedir que seáis llenos del conocimiento de su voluntad. La voluntad de Dios tiene que estar en nosotros, tiene que hacerse en nosotros, y tenemos que saber cuál realmente es la voluntad de nuestro Señor, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, inteligencia no mundana, inteligencia no carnal, inteligencia no de hombre, de los estudios, de la ciencia, de lo que aprendemos en el college, no, inteligencia espiritual del Señor, de Dios, de nuestro Padre, de nuestro Señor. Verso 10, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa es la inteligencia y sabiduría espiritual. Llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando realmente estamos llenos del conocimiento de su voluntad, en toda sabiduría e inteligencia espiritual, entonces
andamos como Dios y somos dignos de Él, y entonces damos fruto y ese conocimiento crece en nosotros y nos hace ser personas diferentes. Para que andéis como es digno del Señor. Se da cuenta que ese andéis como es digno del Señor viene después de que nos llenamos del conocimiento de su voluntad y de su inteligencia y sabiduría espiritual. Viene después. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo. Tenemos que agradar al Señor. Realmente nuestro deseo, nuestra meta, nuestro punto tiene que ser agradar al Señor. Él es nuestro Padre, Él es nuestro Señor. Él dio a su único Hijo. El Señor Jesucristo dio su vida para que nosotros anduviéramos acá sobre la tierra como Él, agradándole realmente a Él, ya no agradando al hombre, ya no agradando al mundo. Muchas personas quieren agradar a su líder en la iglesia y quieren estar constantemente agradando a su líder en la iglesia. Se olvidan que realmente cuando agradamos a Jesucristo, estamos agradando a todos. Tenemos que poner primero a Jesucristo, el conocimiento del Señor, y llenarnos completamente del conocimiento de su voluntad y de su sabiduría espiritual, para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, llevando fruto en toda buena obra. Esa va a ser una consecuencia de estar llenos del conocimiento de su voluntad y de su sabiduría e inteligencia espiritual, llevando fruto en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Cuando más conocemos de Dios, más crecemos en su conocimiento, más crecemos, más maduramos en Él. De lo contrario, estamos siendo como niños espirituales, como bebés espirituales, y no es eso a lo que nosotros hemos sido llamados. Tenemos que crecer en su conocimiento, crecer en el Señor, madurar en el Señor y ser adultos en el Señor, llenos del conocimiento de su voluntad y de su espiritual, de su sabiduría e inteligencia espiritual. Número 11, versículo 11. Fortalecidos con todo poder conforme a la potencia de su gloria. Fortalecidos, fuertes con todo poder conforme a la potencia de su gloria. ¿Cómo conocemos y adquirimos ese poder? Por medio del conocimiento de su voluntad. Así nosotros crecemos, maduramos y nos fortalecemos con su poder. Conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo dando gracias al Padre que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz. Fíjese que eso es muy importante. Muchas veces nos topamos con personas que ya tienen a Jesucristo, que ya tienen bastante conocimiento del Señor, pero no oímos realmente un agradecimiento por el Señor dejarnos participar de este evangelio, de este reino, de esta bendición en la que nosotros estamos. El Señor siempre nos ha dicho que vengamos a Él con un corazón agradecido, que vengamos con acción de gracias. Y es muy importante que recordemos esto, especialmente en estos últimos días en los que estamos. Si usted se da cuenta, un eclipse viene y trae señales fuertes. Yo no sé si usted ha escuchado del eclipse de abril 8, que va a pasar por lugares en el estado de Texas. Esos pueblos se llaman Nínive, 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 Nínive. Son 7 veces la palabra Nínive, que es el pueblo donde Jonás fue a predicar arrepentimiento. ¿Por qué? Porque el Señor nos está mandando un mensaje. Hace 7 años tuvimos otro eclipse que pasó por una ciudad que se llamaba, que esa palabra traducida bíblicamente quiere decir paz. El Señor nos estaba anunciando paz hace 7 años. Exactamente a los 7 años viene otro eclipse donde Él está pasando exactamente por esa ciudad Nínive, donde esa palabra bíblica es la ciudad llena de pecado, donde estaban haciendo el mismo pecado de estos tiempos, matando muchos niños, de los hombres vistiéndose de mujer, haciendo cosas que no son bíblicas, desagradables al Señor. Había demasiado pecado que el Señor tiene que hablarle a Jonás y mandarlo
a predicar y decirle directamente al pueblo que se arrepintieran, porque en 40 días iban a ser destruidos. El Señor nos está hablando. El Señor nos está hablando con este eclipse que viene, porque fíjese, no es coincidencia que pase exactamente en una parte de todo el estado de Texas y en otro estado, creo que es en Canadá, en New York, donde también hay un pueblo que se llama Nínive, y cabal pasa por ahí y pasa en el centro de toda su ruta en los Estados Unidos. Hay un pueblo que se llama Rapta. Entonces, el Señor nos está hablando. La palabra dice muy, muy claro que nosotros no estamos en tinieblas y que sabremos que no necesita Él realmente decirnos exactamente cuándo, porque todo lo que se ha venido cumpliendo, toda la profecía, nos muestra que Cristo viene pronto. Han sido señales tras señales. Entonces sabemos que debemos de estar preparados con el conocimiento y con su sabiduría, llenos del conocimiento de su voluntad, porque Cristo viene pronto. ¿Y cómo quiere el Señor venir a encontrarnos cuando Él venga, cuando el Padre mande a su Hijo nuevamente para llevarse a su pueblo? Quiere encontrarnos dando frutos, quiere encontrarnos realmente llenos de su poder y llenos del conocimiento de su voluntad, haciendo buenas obras. Entonces, tenemos que meditar sobre esto, de todo lo que está aconteciendo, de este eclipse que está por venir, que estamos ya esperando. Ya estamos casi a 2 semanas o a 1 semana de que ese eclipse pase, y va a venir a dar un cambio tremendo, porque el Señor está como marcando los tiempos. Y ese eclipse viene a marcar la finalización de cierto tiempo y a iniciar otro tiempo. Entonces, preparémonos. Estemos listos. Estamos en los últimos de los últimos tiempos. Tenemos que agarrarnos del poder del Señor, del conocimiento de su voluntad, de su palabra, para estar fuertes, fortalecidos con todo poder, conforme a la potencia de su gloria, para toda paciencia y longanimidad, con gozo, dando gracias al Padre, que nos hizo aptos para participar de la herencia de los santos en luz, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y nos trasladó del reino de tinieblas al reino de su Hijo amado. Muy importante, capítulo 1 de Colosenses, verso 13, el cual nos ha librado de la potestad de las tinieblas y trasladado al reino de su Hijo amado. Fíjese que eso es muy importante, porque nosotros ya no estamos en tinieblas, estamos en luz, y por lo tanto vemos, escuchamos la palabra, entendemos su palabra, porque estamos en un reino de luz. El Señor nos habla por su palabra y no tenemos excusa para decir: Señor, pero es que yo no sabía, Señor, pero yo no entendía. Estamos en un reino de luz, trasladados del reino de las tinieblas al reino de su Hijo amado, que es luz. Ya no estamos en oscuridad para no ver y no entender. En quien tenemos redención por su sangre, el perdón de pecados. Él es la imagen del Dios invisible, el primogénito de toda creación. Fíjese que Jesucristo es la imagen del Dios invisible. Pero el Señor en su palabra nos dejó toda la trayectoria del Señor Jesús cuando anduvo en el mundo, y Él anduvo dando frutos de buenas obras, sanando, libertando, ayudando, limpiando al leproso, haciendo muchas buenas obras, dando fruto por todo lo que estaba dentro de Él, el Espíritu Santo. Y nosotros somos hijos de Dios por medio de Jesucristo, portando el Espíritu Santo. Por lo tanto, Él es la imagen del Dios invisible. Nosotros vemos lo invisible porque tenemos a Jesucristo, tenemos quitado el velo de nuestros ojos y vemos realmente la voluntad de Dios. El poder de Dios no lo podemos ver, amén, pero nosotros los creyentes podemos realmente ver el poder de Dios cuando Él actúa en nuestras vidas, cuando Él hace cambios en nuestro interior, cuando Él hace cambios, cuando tenemos una situación, una dificultad, y el Señor mueve su mano y usa su poder para cambiar. Vemos
algo invisible lo vemos nosotros, es visible para nosotros. Vemos el poder de Dios, vemos su grandeza, vemos el poder de Dios operando en nuestras vidas, en nosotros. Por lo tanto, nosotros no estamos en tinieblas, estamos en luz y tenemos que nosotros tener el conocimiento de su voluntad y movernos según esa sabiduría espiritual, no sabiduría del hombre, no sabiduría por ciencia, por todos los estudios que podamos obtener, sino por la sabiduría de nuestro Dios, que es la más importante. Él es la imagen del Dios visible, el primogénito de toda creación, porque en Él fueron creadas todas las cosas, las que hay en los cielos y las que hay en la tierra, visibles e invisibles, sean tronos, sean dominios, sean principados, sean potestades. Todo fue creado por medio de Él y para Él. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Fíjese que algo que leemos en el libro de Oseas capítulo 4, verso 6, dice: mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento. ¿Qué conocimiento le faltó a su pueblo? Conocimiento de la voluntad de Él, conocimiento de su sabiduría y inteligencia espiritual, no de hombre, no mundana, no de todo lo que vemos acá en las escuelas y todo, sino su sabiduría. Mi pueblo fue destruido porque le faltó conocimiento, muy importante, especialmente en estos últimos tiempos, que tengamos el conocimiento de nuestro Señor. Tenemos que estar nosotros con Él, agarrados de la mano, buscando y escudriñando. Y Él es antes de todas las cosas y todas las cosas en Él subsisten. Y Él es la cabeza del cuerpo, que es la iglesia, el que es el principio, el primogénito de entre los muertos, para que en Él todo tenga la preeminencia. Fíjese que Él realmente lo es todo. Jesucristo, en estos momentos que nosotros estamos en el nuevo pacto, en el tiempo de la gracia, Jesucristo tiene que estar sobre todo. Entonces, ¿de quién nosotros tenemos que tener esa sabiduría? ¿De quién nosotros tenemos que tener el conocimiento? Ya dijimos al principio del programa que nosotros no pertenecemos a este mundo. Hay una esperanza allá en el cielo reservada para nosotros. Lo leímos acá en Colosenses capítulo 1, verso 5. A causa de la esperanza que os está guardada en los cielos, de la cual ya habéis oído por la palabra verdadera del Evangelio. Esto es todo realmente en el Evangelio, es esa esperanza que está reservada para nosotros, sus hijos. Entonces, si estamos preparándonos para estar en un lugar espiritual, en un lugar santo, tenemos que nosotros agarrar su conocimiento de su voluntad, su sabiduría espiritual, no sabiduría de hombre, no sabiduría. Fíjese acá en Primera de Corintios capítulo 1, verso 18, dice: Cristo, poder y sabiduría de Dios, porque la palabra de la cruz es locura a los que se pierden, pero a los que se salvan, esto es, a nosotros, es poder de Dios. Verso 19, pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios y desecharé el entendimiento de los entendidos. Entre más sabia se crea la persona, hay muchas personas que se creen demasiado inteligentes, demasiado sabios, que lo saben todo. Cuidado, fíjese que el Señor es la sabiduría del Señor, Él lo sabe todo. Nosotros estamos buscando y buscando de Él, agarrándonos de Él, agarrándonos de su mano. Por supuesto, con humildad, sabiendo que Él es grande, que Él todo lo sabe, que Él todo lo puede y que en Él nosotros somos más que vencedores. Con su ayuda, en Él todo lo podemos hacer. En Él somos más que vencedores. En Él somos más que victoriosos. En Él todo lo podemos hacer, que Él nos fortalece. Entonces, eso es algo que lo tenemos que tener siempre presente, siempre pensando
que es Él el que lo sabe todo. Por cuanto agradó al Padre que en Él habitase toda plenitud, y por medio de Él reconciliar consigo todas las cosas, así las que están en la tierra como las que están en los cielos, haciendo la paz mediante la sangre de su cruz. Y a vosotros también, que erais en otro tiempo extraños y enemigos en vuestra mente, haciendo malas obras, ahora os ha reconciliado. Antes hacíamos malas obras, ahora hacemos buenas obras por medio del conocimiento de su voluntad y su sabiduría, en su cuerpo de carne por medio de la muerte, para presentaros santos y sin mancha e irreprensible delante de Él, si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, y sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Esta nuevamente, esa esperanza del Evangelio, esa esperanza por ese lugar que tenemos reservado en los cielos. Si en verdad permanecéis fundados, firmes en la fe. Nosotros tenemos que permanecer firmes en la fe, sabiendo que nuestra morada está ahí arriba, que hay una reservación para nosotros, que estamos de paso, que realmente nuestro caminar acá tiene que ser para mostrar a Jesucristo, para mostrar su carácter, su personalidad, todo lo bueno que Él es, y actuar conforme el Espíritu Santo y la sabiduría espiritual. Si en verdad permanecéis fundados y firmes en la fe, sin moveros de la esperanza del Evangelio que habéis oído. Tenemos que permanecer en esta esperanza del Evangelio que ya hemos escuchado. Cristo viene pronto. Él viene pronto. En Colosenses capítulo 2, verso 2, para que sean consolados sus corazones, unidos en amor, hasta alcanzar todas las riquezas del pleno entendimiento, a fin de conocer el misterio de Dios el Padre y de Jesucristo. Hay un misterio en el Evangelio, hay un misterio en el reino de Dios, y de la única forma que nosotros vamos a conocer esos misterios escondidos va a ser agarrándonos y llenándonos a plenitud del conocimiento de la voluntad del Señor y de su sabiduría. Mire lo que dice en el verso 3 del capítulo 2 de Colosenses: en quien están escondidos todos los tesoros de la sabiduría y del conocimiento. En quien están escondidos todos los tesoros, la sabiduría y el conocimiento espiritual, son tesoros escondidos que nosotros podemos encontrar cuando leemos la palabra, cuando escudriñamos y queremos realmente conocer de nuestro Dios, de quién es Dios, cuál es su voluntad, cuál es realmente su intención para nosotros. Pero esta mañana a mí me gustaría preguntar si hay alguno que nunca ha recibido a Jesucristo como su Salvador y como su Señor, y que no ha podido tener la oportunidad de recibir esa sabiduría espiritual, ese conocimiento por medio de Jesucristo. Y la palabra dice muy claro que solo llegamos al Padre por medio del Hijo, únicamente. Solo llegamos al Padre por medio del Hijo, de su Hijo Jesucristo. Y en Romanos 10:9 dice que si confesamos a Jesucristo como nuestro Señor y Salvador, entonces seremos salvos. Estamos hablando de que estamos en los últimos tiempos y tenemos que prepararnos. El primer paso es que usted haga esta oración conmigo, que confiese a Jesucristo como su Señor y su Salvador, para que usted pueda venir a ser parte de la familia de Dios. Yo quiero invitarlo a que haga esta oración junto conmigo. Repita después de mí: Señor Jesús, sé que soy pecador, sé que moriste en la cruz por mí, me arrepiento de mis pecados y te pido perdón. En este momento te confieso como mi Salvador y como mi Señor. Gracias por anotar mi nombre en el libro de la vida. Amén y amén. Gracias por haber hecho la oración. Bendiciones para todos. Bienvenidos a la familia del Señor. Por favor, empiece a leer su Biblia. Lea Mateo, Lucas, lea todos los libros del Nuevo Testamento, para que usted conozca
de Jesucristo, para que usted conozca el precio tan caro que Él pagó por usted. Bendiciones para todos y será hasta el próximo programa. Bendiciones.